Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y estamos integrados por Flores Hernández y Fonseca Hernández. Y nosotros vamos a hablar sobre el cloroplasto, su estructura y su función. Los organismos capaces de sobrevivir con CO2 como su principal fuente de carbono se denominan autótrofos. Durante la evolución surgieron dos tipos principales de autótrofos que se distinguen por su fuente de energía. Los quimioautótrofos utilizan la energía almacenada en moléculas inorgánicas, como aminoácidos, sulfuros de hidrógeno o nitritos, para convertir el CO2 en compuestos orgánicos. Mientras que los fotoautótrofos emplean la energía radiante del sol para obtener el mismo resultado. Como todos los quimiautótrofos son procariotas y su contribución relativamente a la formación de la biomasa en la Tierra es pequeña, sus actividades metabólicas no se consideran más. Por otro lado, los fotoautótrofos son los encargados de capturar la energía que impulsa las actividades de la mayor parte de los organismos de la Tierra. La fotosíntesis es un proceso en el que la energía del sol se transforma en energía química que se almacena en carbohidratos y otras moléculas orgánicas. Durante la fotosíntesis se retiran electrones con relativamente baja energía de un compuesto donador y se convierten en electrones de alta energía con energía absorbida de la luz. Estos electrones de alta energía se emplean después en la síntesis de moléculas biológicas reducidas como almidón y aceites. Es probable que los primeros grupos de fotoautótrofos que pudieron haber dominado la Tierra durante 2000 millones de años utilizaran sulfuro de hidrógeno como su fuente de electrones para la fotosíntesis con la reacción general, donde representa una unidad de carbohidrato. Muchas bacterias actuales efectúan este tipo de fotosíntesis. Sin embargo, como en la actualidad el sulfuro de hidrógeno no es abundante ni se encuentra en cualquier parte, los organismos que dependen de este compuesto como fuente de electrones se limitan a hábitats como los manantiales de azufre y respiraderos en la profundidad del océano. Los cloroplastos se identificaron como el sitio de la fotosíntesis en 1981, mediante un ingenioso experimento del biólogo alemán T. Eymann. Los cloroplastos se localizan sobre todo en las células mesófilas de las hojas. La estructura de una hoja y la disposición de los cloroplastos alrededor de la vacuola central de una célula mesófila. Por lo general, los cloroplastos de las plantas superiores tienen forma de lente. Miden cerca de 2 a 4 micrómetros de ancho y 5 a 10 micrómetros de largo, y casi siempre hay entre 20 y 40 en cada célula. Sus dimensiones determinan que los cloroplastos sean gigantes entre los organelos. Los cloroplastos son un tipo de plastos orgánulos exclusivos de las células vegetales. Tienen una forma alargada y presentan una organización similar a la de las mitocondrias. Su importancia se debe a que son orgánulos donde se realiza la fotosíntesis. Estructura. Los tilacoides son sacos aplanados que se orientan según el eje mayor del cloroplasto y forman una red membranosa dentro de este. Los tilacoides tienen forma de discos aplanados que se apilan formando la grana. Entre los tilacoides de la grana conectados entre sí se disponen los tilacoides del estroma. En su composición hay un 50% de proteínas, un 38% de lípidos y un 12% de pigmentos, 2% carotenoides, caroteno y xantofila, y 10% clorofila. Las proteínas son de tres tipos: proteínas que se asocian a los pigmentos para formar la fotosíntesis 1 y 2, y proteínas transportadoras de electrones y el complejo ATP sintetasa. En los tilacoides se produce la fase luminosa, fotoquímica o dependiente de la luz del sol. Su función es absorber los fotones de la luz solar. Presentan tres sistemas de membranas, dos de los cuales forman la envoltura externa. Estas membranas son La membrana externa, que contiene porinas que le proporcionan una gran permeabilidad. La membrana interna, menos permeable, junto con la membrana anterior, forma la envoltura externa. la membrana tilacoidal. Se localiza en el interior del cloroplasto y está altamente plegada para formar los tilacoides. Estos se apilan unos sobre otros para formar grana. En esta membrana se localizan los fotosistemas, responsables de la captación de la energía solar, los componentes de una cadena de transporte electrónico y una ATP.
Esta membrana es muy fluida debido a que contiene una elevada proporción de ácidos grasos. Los cloroplastos presentan tres compartimientos diferentes: un espacio intermembranoso, un espacio interno, ocupado por el estoma o matriz del cloroplasto, y un espacio tilacoidal. El espacio intermembranoso se localiza entre las dos membranas que constituyen la envoltura externa del cloroplasto y posee una composición semejante a la del citosol. El estroma está situado entre la membrana interna y la membrana tilacoidal. En él se encuentran ribosomas, enzimas, varias moléculas de ADN, distintos tipos de ARN, gránulos de almidón y gotas de lípidos. El espacio tilacoidal corresponde al espacio interno de los tilacoides que, al estar interconectados, delimitan un único compartimiento común. Funciones del cloroplasto. Al igual que en la mitocondria, los cloroplastos son también organulos convertidores de energía. En el cloroplasto tiene lugar la fotosíntesis, en la que se aprovecha la energía solar para producir moléculas ricas en energía metabólica, ATP, y moléculas reductoras, que se utilizan para sintetizar moléculas orgánicas. Otras funciones de este son biosíntesis de clorofilas y carotenoides, biosíntesis de lípidos y ácidos grasos, metabolismo de aminoácidos, biosíntesis de terpenos, biosíntesis de purinas y pirimidas, entre otros. Biogénesis del cloroplasto. Es el programa de desarrollo órgano y tejido específico, regulados por múltiples eventos de señalización y expresión genética, factores tanto internos como fitohormonas, como externos, luz y nutrientes. Están involucrados en este complejo proceso de diferenciación. Primero, aumento en volumen y número. Continuamos con invaginación de la membrana interna. Después, incremento del número de copias de genoma cloroplástico. Después, estructura de la membrana tilacoides. Y finalmente, establecimiento y operación de la maquinaria fotosintética. Hay varios tipos de plástidos. Cada uno de estos organelos se localizan en tejidos particulares y están especializados en funciones específicas. Uno de ellos es el cloroplasto, especializados en realizar fotosíntesis. Son indudablemente los plástidos mejor estudiados. Estos organelos acumulan grandes cantidades de pigmentos vegetales, tanto clorofila, pigmento responsable del color verde de las plantas, como carotenos, pigmentos responsables de los colores amarillo o rojo en las plantas. Cromoplastos. Son plástidos con una membrana interna poco desarrollada, que acumulan grandes cantidades de pigmentos de rojos a amarillos, responsables de brindar color a flores y frutos de las plantas. Leucoplastos, amiloplastos, oleinoplastos y proteinoplastos. Son plástidos incoloros presentes en tubérculos y semillas, especializados en el almacenamiento de almidón, aceites y proteínas respectivamente. Etioplastos. Son plástidos presentes en las hojas de plantas crecidas en la oscuridad. Todos estos se originan de un plástido en común, no diferenciado, presente en las células embrionarias y meristemáticas, células en división permanente que constituyen puntos de crecimiento continuo en la raíz y el tallo, conocido como proplástido. El proceso de sintetizar moléculas orgánicas se realiza mediante dos fases. Fase luminosa. Se realiza en la membrana tilacoidal, donde tienen lugar las reacciones de la fotosíntesis que dependen de la luz. Estas comienzan con la captación de energía solar por los fotosistemas y la fotólisis de las moléculas de agua, un proceso que libera oxígeno molecular y proporciona electrones para la maquinaria fotosintética. La cadena de transporte de esta membrana recoge los electrones de agua y los utiliza para reducir las moléculas de NADP+ y formar NADPH. El transporte de electrones genera un gradiente electroquímico de protones que se utiliza para incluir la síntesis de ATP. Este proceso, conocido como fotofosforilación o fosforilación fotosintética, está acoplado con el transporte de electrones y se realiza en los complejos ATP sintasa de la membrana tilacoidal. Fase oscura. Se realiza en el estroma, donde se suceden las reacciones de la fotosíntesis que no dependen de la luz. En ellas, el ATP y el
NADPH se utilizan para reducir moléculas sencillas como el dióxido de carbono o los iones nitrato y sulfato y elaborar moléculas orgánicas. El cloroplasto es una verdadera fábrica de ATP y NADPH a partir de una energía externa. La energía solar, la abundancia de estas moléculas permite también que en este orgánulo se desarrollen algunos procesos metabólicos que en las células animales tienen lugar en el citosol. Los cloroplastos como fábricas metabólicas. Puesto que además de realizar la fotosíntesis, los cloroplastos llevan a cabo una gran variedad de procesos metabólicos fundamentales para la estructura y función celular. Uno de esos procesos metabólicos es la biosíntesis de metabolitos secundarios tales como los isoprenoides o terpenos. Aunque no todos los isoprenoides se sintetizan en plástidos, el número aquí es muy alto, pero sobre todo destaca la importancia de sus funciones para diversos procesos vegetales. Los isoprenoides tienen un interés adicional, ya que además de su papel central en el desarrollo y metabolismo de las plantas, muchos de estos compuestos tienen un valor comercial muy importante. Se han identificado más de 40.000 isoprenoides diferentes que son extremadamente diversos en estructura y función. Están presentes en todos los organismos, siendo más abundantes y diversos en plantas. Sus funciones biológicas son hormonas, fotosíntesis, estresores bióticos y abióticos, componentes de membrana. Tiene fuertes aplicaciones biotecnológicas en alimentación, medicina e industria.